7:33 está esta mañana, Felipe, el anterior gobierno, el del expresidente Duque, a través de el entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondiéndole al nuevo ministro de Salud, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, las declaraciones muy polémicas que escuchamos ayer en pleno debate sobre la reforma a la salud. Él que dice que hubo un negocio alrededor de las unidades de cuidados intensivos. No, la verdad es que sí son muy destempladas las declaraciones que dio ayer en medio del debate de la reforma a la salud el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Pero entre otras cosas, desconocimiento de lo que realmente pasó y de cómo se manejó la epidemia en Colombia. Mire, en los índices de Bloomberg es el primer país latinoamericano en el manejo de la pandemia. Claro, se gastó mucha plata, se gastaron 15 billones de pesos. ¿Cuántos colombianos de los que estuvieron en UCI, que son cientos, miles o millones, porque no lo sabemos, yo no lo sé exactamente, pagaron un solo peso? Ni uno. Entonces, yo ayer oyendo las destempladas declaraciones del doctor Jaramillo pensaba, Dios mío, bendito sea mi Dios. ¿Reaccionan, Felipe? No, pero yo, ¿sabe cuál fue mi primera reacción? Cuando lo vi anoche el doctor Jaramillo, dije, siquiera no nos tocó la pandemia ni con la doctora Corcho, ni con el doctor Jaramillo, porque nos hubiéramos muerto todos de COVID. Es de una mezquindad, ¿no? Entre otras cosas, con los médicos, usted estaba diciendo muy temprano, Camila, hoy es el Día de la Enfermera y los enfermeros. Día Internacional de la Enfermería. El sistema médico colombiano mostró una resiliencia, un profesionalismo, una capacidad de reacción que, vuelvo y le digo, no lo estoy diciendo yo, porque entonces dice, es que este duquista. No, vayan y miren lo que dice Bloomberg. Es de una mezquindad. Pero bueno, Felipe, por fortuna, y ojalá quiera que en los próximos 3 años no nos vaya a tocar otra pandemia, porque quedamos liquidados en manos de este gobierno. Y dice el gobierno a través del Ministerio de Salud que lo que viene ahora será investigar cuánta gente salió con vida de esas camas de cuidados intensivos. Recuerden ustedes que fueron por lo menos, Felipe, 12.000 camas. Pero que también investiguen cuánta gente dejó de morirse y cuánta se murió por no poder acceder en el mundo a una cama con UCI. Mire, la verdad, bueno, yo es que a mí no me cabe en la cabeza lo que le oí anoche al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que entre otras cosas es un hombre serio, es un hombre ponderado, o era ponderado. Ya le voy a contar qué dicen esta mañana los gremios, las asociaciones médicas, pero también el anterior gobierno. Ana María Celis. Camila, buenos días. Pues mire, primero para los oyentes hay que contarles que fue ayer en medio del debate de la reforma a la salud donde se aprobaron los primeros 3 artículos, en la intervención donde se le pidieron respuestas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre esta reforma, que él dijo que el COVID se había convertido en un negocio en el país. Más tarde, él aclaró que se refería a aquellas ciudades o municipios más pequeños que no tienen la capacidad o el personal para tener esas camas UCI que, dice él, mal manejadas provocaban más muertes de las que salvaban. Esto fue lo que dijo. Aquí montaron un negocio con el COVID y triplicaron las unidades de cuidado intensivo. Ahí se hizo y nadie dijo nada. Abrieron unidades de cuidado intensivo como si estuvieran abierto cualquier tipo de droguería. Lo más peligroso es tener una unidad de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para poder atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande, con el COVID. Camila, pues mire, las reacciones no se han tardado en llegar. Esta vez es el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien atendió la pandemia, quien dice que la mortalidad por cualquier causa de UCI es de 52% con ventilación mecánica con COVID-19 y que es un mínimo derecho acceder a una UCI en un país como Colombia y sobre todo en una pandemia. Y es que no solo él, sino que han sido todos aquellos médicos, enfermeras o personal de la salud que ha escuchado estas declaraciones, que dicen que pasaron de ser héroes ahora a ser señalados de culpables de una situación de crisis, cuando en realidad lo que buscaban era salvar vidas. Ana María, y lo dice el ministro de Salud, que fue un negocio, Luis Ernesto, y que un negocio grande. Lo que pasa es que esas 12.000 camas pues salvaron vidas, y es lo que le está recordando, por ejemplo, el exministro Fernando Ruiz. Es que, María Camila, la verdad, yo conozco personalmente a Guillermo Alfonso, al ministro Jaramillo, y me sorprendió de sobremanera estas declaraciones, porque él se caracteriza por ser un hombre muy serio, es un hombre técnico, ponderado, y siendo un hombre de izquierda, digamos, de izquierda liberal, pues en los debates técnicos siempre se apega
a la información. Y aquí lo que hubo, creo yo, lamentablemente, y eso no le va a hacer bien al debate de la reforma a la salud, es mucha ideologización en torno a que si es negocio es malo. Y yo fui testigo, María Camila, como secretario de Gobierno de Bogotá durante la pandemia, fui testigo directo de cientos de vidas, quizá miles de vidas que se salvaron en Bogotá en UCIs, y esas UCIs no fueron todas instaladas por los hospitales públicos. Nosotros instalamos muchas UCIs en hospitales públicos, pero fueron muchas EPS y hospitales privados los que habilitaron rápidamente UCIs. Creo que el ministro estaba haciendo referencia a UCIs que se instalaron en municipios muy pequeños. Ese contexto no se entendió bien en la intervención, y creo que todo el mundo por eso está pues con razón también reclamando este pronunciamiento, porque puede que haya habido unos municipios muy pequeños donde la capacidad de la UCI no sea la indicada, donde el entrenamiento del personal, que eso sí lo mencionó él, no fuera lo indicado. Pero yo lo que quiero recordarle al ministro y recordarle al país es que estamos ante un evento sin antecedentes en los últimos 100 años. Pero además, era imposible crecer en capacidad de UCIs, ya termino, María Consuelo, era imposible crecer en capacidad de UCIs con un personal plenamente entrenado y con años de experiencia. La realidad es que tocó llevar a personal que no estaba con años de experiencia en unidades de cuidados intensivos, sí, a que la adquiriera rápidamente, y salvaron vidas. Tocó hacer un esfuerzo muy, muy grande, y el trabajo entre el sector público y el privado fue determinante para salvar vidas, y estuvieron todos en la tarea por ética, por responsabilidad, por un compromiso además, con su servicio, no por el negocio. Pero además se le olvida al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo cuál era la situación. En algún punto de la pandemia, ante la carencia de ventiladores, que tocó generar un pool nacional y nombrarle un gerente para comprar ventiladores que además escaseaban en el mundo y poder instalar unidades de cuidados intensivos, había que escoger a quién se conectaba. Yo no sé si ustedes recuerdan los dilemas morales que tenían los comités éticos de las clínicas para ver a qué personas se le daba prioridad, si a los que tenían enfermedades de base o a los que no, si a los jóvenes o a los viejos. Recuerdo cartas dramáticas de padres que decían: yo le cedo el ventilador a mi hijo porque yo ya viví. O sea, este drama parece que se le hubiera olvidado. Y adicionalmente había una rendición de cuentas permanente, una rendición de cuentas que permitía saber cuántos habían comprado, cuántos habían llegado, a dónde se distribuían, en qué ciudades se instalaban las unidades de cuidados intensivos de cara al país. Esto no se hizo con opacidad, se hizo con total transparencia. Entonces, por el contrario, si el ministro sabe algo que nosotros no sabemos, debe denunciarlo ante las autoridades y no botar el globo de manera irresponsable para dejar un manto de duda sobre la administración. De acuerdo, porque es que hay varias afirmaciones un poco desilvanadas en la declaración del ministro Jaramillo, a quien yo también aprecio y respeto, pero que realmente no entendí por qué se desencajó y por qué utilizó semejante argumento, cuando entre otras cosas estaba teniendo éxito en su debate en el proyecto de tratar de sacar adelante el proyecto de salud. Pero es que aquí al fin yo terminé por no entender a qué era que se refería. Un negocio, dice. Un negocio quiere decir un acto de corrupción. Las máquinas necesarias para las unidades de cuidado intensivo se compraron por más de lo que valían, o qué es lo que quiere decir con eso. Después, entonces, cuando trata de dar la explicación, no se refiere a eso, a un eventual acto de corrupción que podría haber habido, pero de eso hasta ahora pues no ha habido ninguna información ni ninguna noticia. Pero si él la tiene, como dice María Consuelo, pues tiene que ponerla en evidencia. Pero después entonces no se queda en eso, sino que dice: no, es que las entregaron en unos sitios donde no servía porque no había personal suficientemente capacitado para operarlas. Y después da otra explicación que me imagino que es peor, que es que además eran innecesarias porque la gente igual se moría entrando a UCI o no entrando a UCI. Dio tres razones, dio tres razones distintas en una sola frase para hacer una afirmación que realmente termina sin entenderse. Totalmente desafortunado, me parece. Y por ejemplo, si fuese María Consuelo, María Camila, perdóname un segundo, si fuese, por ejemplo, el tema de que se le entregó a unas personas, a unos municipios donde no había personal capacitado, pues aún así puede ser que en el momento de la atención de la pandemia no hubiesen sido útiles. El deber que él tiene ahora es de poner a funcionar esas unidades
unidades de cuidado con el personal suficientemente formado para ello. Es que ni más faltaba que entonces no podamos poner UCIs, qué sé yo, en el departamento del Chocó o en algún otro municipio del litoral del Pacífico porque no hay personal. No, si está ahora la unidad, pues lo que tiene el deber es él de ponerla a funcionar. Nos gastamos, para que usted sepa, 15 billones de pesos, reconocido entre otras cosas mundialmente. A este gobierno que le gustan las publicaciones de organismos, de medios de comunicación internacionales, hay que recordarle el de Bloomberg, donde reconoció a Colombia con manejo eficiente en la pandemia, puesto número 12 a nivel mundial, el primero en Latinoamérica con un reconocimiento especial, además porque fue prácticamente a costo cero, si lo comparamos, para nadie, pero es que además, comparándolo con otros países. Además, acuérdese que las grandes clínicas y hospitales privados, ellos mismos decían, mire, no tenemos los intensivistas suficientes, estamos preparando a los médicos residentes, a los neumólogos, es decir, para esto no estaba preparado absolutamente nadie. Por eso la declaratoria de emergencia. Pero además hay que decirlo. Colombia, en medio de todas las dificultades, salió muy bien librada. Claro, ¿qué tal que le hubieran dicho, no, como en Valledupar no hay intensivistas, entonces no le llegan los ventiladores y que la gente se muera? Claro, y que haga la fila y la gente se muera en la puerta del hospital. Eso no lo vimos como pasó en Italia, como pasó en Guayaquil. No lo vimos en Colombia porque el sistema de salud en general, el sector público, el sector privado, el presidente de la República, el ministro Ruiz, los gobernadores, los alcaldes, hicieron su tarea. Entonces, mientras tanto, el entonces candidato Petro y la entonces activista señora Corcho decían, esto nos vamos a morir todos, porque van a pasar 7 años mientras nos vacunan y tienen que llegar 90 millones de vacunas. Vuelvo y le insisto. Y de esta polémica... ¿No nos tocó la pandemia? En manos de la doctora Corcho y el doctor Jaramillo. Declaración del ministro Jaramillo, Aurelio, también la pregunta es, ¿negocio para quién? Porque él dice que con el COVID-19 se hizo un negocio sin que señale a nadie, a algo en específico, al gobierno anterior, solo dice negocio, Aurelio. La mezquindad los obnubila, ¿no? Felipe, le voy a dar unos datos. Por favor. Cuando empezó la emergencia, Colombia tenía 5.346 camas para UCI. Cuando se acabó la emergencia llegó a 13.000 camas para UCI. Ahora, hay un esfuerzo, ¿quién lo hizo? Y yo pienso que si se hacen unos esfuerzos que fueron tanto del sector público como del sector privado, digámoslo así, pues esos esfuerzos tienen que ser remunerados. Es que Colombia dobló el número de camas UCI y usted no puede poner unas camas UCI pues gratis y que nadie le reconozca ese costo. Eso tiene que haber un gasto que tiene que ser reconocido. Pero yo también quiero hacer una pequeña nota sobre lo que se ha hablado aquí de la ponderación del doctor Jaramillo. El doctor Jaramillo nunca ha sido ponderado. Jaramillo ha sido un tipo más bien vehemente. Yo no sé de dónde sacaron aquí el cuento del que el doctor Jaramillo, Guillermo Alfonso, ha sido un tipo ponderado. No, Jaramillo es un hombre de ese tipo de expresiones. Si le agregamos otras más que dijo ayer, como que aquí vinimos a defender al pueblo y no a la élite, eso, mejor dicho, yo creo que Jaramillo va a tener que tomar una agüita de calmante, una buena agüita de hierbabuena este fin de semana y volver el lunes calmado al debate, porque si sigue así lo puede estropear. Estoy de acuerdo con usted que yo creo que Guillermo Alfonso Jaramillo necesita valeriana medicinal o recreativa, la que él quiera. Y esas afirmaciones que hizo ayer, uno esperaría que son de tal gravedad que mostrara alguna evidencia. La evidencia, por ejemplo, que pedía Héctor. ¿Cuáles fueron los sobrecostos por cama UCI o por equipos de UCI en los que incurrió el gobierno? ¿O cuál fue el nivel de no preparación de los médicos que se estaban jugando su vida para salvar pacientes? ¿Y qué hubiera pasado, lo que llamamos nosotros el contrafactual, qué hubiera pasado si no se hubiera expandido como se expandió, el esfuerzo que se hizo para expandir las UCIs? Yo creo que lo de ayer fue ruin y miserable y es un insulto a todo el personal médico que se jugó la vida por salvar pacientes. Déjeme terminar con esto. Y se le olvida al ministro, que es médico, eso es lo sorprendente, que cuando los médicos en ese momento tomaban la decisión de meter a una persona a una unidad de cuidados intensivos, era ya la última batalla que se podía dar. Entraban en un estado de gravedad absoluto y estaban jugándose la última batalla. Entonces salir a decir, es que no sirvieron para nada porque de las UCI salieron muchos muertos, es por lo menos que la tasa de mortalidad, decirlo, porque era la última batalla que se estaba jugando el personal era médico. Muy alta.
y no solo, era muy alta y no solo en municipios apartados donde quizá el equipo de la unidad de cuidados intensivos no era el más preparado, sino en todo el país. Eso no tenía que ver con la unidad, sino con las características de la enfermedad. Pero ahora, hay dos cosas que mencionamos acá. Una, lo de Felipe, los intensivistas. Es que Colombia tenía decenas de intensivistas y de un día, y para preparar intensivistas se toman años, no meses, años. Y de un momento a otro pasamos a necesitar no decenas, sino cientos de intensivistas en distintos lugares. Y yo recuerdo, Felipe, cómo intensivistas de hospitales privados hacían doble turno, triple turno, e iban a hospitales públicos, hacían ronda por los hospitales y colaboraban entre todos formando personal y haciendo supervisión remota desde su hospital privado a hospital, digamos, de verdad una colaboración que es la que hay que preservar. Pero ahora sobre la personalidad del ministro Jaramillo, sobre que es un hombre ponderado y técnico, pues yo lo he conocido en discusiones, por ejemplo, que son muy álgidas y complejas, como por ejemplo lo que implicó todo el debate del metro aquí en Bogotá, en todo lo que fue el empalme. Él hizo parte del empalme en materia de seguridad y yo lo he visto es como un hombre componedor que resuelve temas, que trata de buscar puntos de convergencia. Yo también tenía ese concepto de convergencia. Pero entonces, ¿qué le pasó? Él es un hombre serio, pero se le vuela la chispa. Yo estoy de acuerdo con Aurelio en que el doctor Guillermo Alfonso a lo largo de su vida le han pasado varios episodios como el de ayer, de los cuales después dura un tiempo arrepintiendo, se le suelta la chispa y sale con unas cosas como la de ayer, que son muy desafortunadas, además de una persona como ella, que como ustedes ya han dicho, que hay un negocio con las camas UCI. Claro, yo creo que cometió un enorme error, entre otras cosas porque como aquí varios han dicho, él es médico, pero no solo es médico, es hijo de un médico además muy prestante, que si yo no recuerdo mal, Felipe tal vez me puede corregir, el padre del ministro fue ministro de salud del gobierno del presidente Turbay. Y quiero decirle que además en el departamento del Tolima hay varios hospitales que se llaman Alfonso Jaramillo, digamos, para rendirle un homenaje a una persona que se formó en el área de salud y él lo que es un heredero de ese conocimiento de su padre, y por eso uno no entiende por qué se va contra el sector salud de la manera como se fue en un momento en el cual no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. Ahora, si encuentra irregularidades en unas compras, pues denúncielas y póngalas en conocimiento de las autoridades. Exacto. Juan Camilo, ¿cuántas investigaciones, que usted tiene el dato, hay en los organismos de control por la adquisición de las unidades UCI? Mire, Felipe, estaba buscando un informe de transparencia que recoge todo, las investigaciones, sanciones y capturas que adelantaron los organismos de control. Hablo de Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. En estos momentos no hay ninguna por el manejo de recursos para la UCI y ninguna contra el gobierno. Las sanciones, capturas y investigaciones que se adelantaron fueron contra gobernadores, alcaldes por la entrega de ayudas. Por la entrega de ayudas, contratos directos. Recuerde usted que en su momento se compraron tapabocas con sobrecostos, se financiaron algunas camas con sobrecostos, pero nunca en el manejo de UCI ni contra el gobierno. Y esta polémica, Paola, regresa justo con el debate de la reforma a la salud en medio de las discusiones y de los partidos políticos, que es lo que pone al ministro también esta mañana en el ojo del huracán, porque era su primer debate al frente de una de las reformas más importantes. Pero si la reforma a la salud, terrible. Yo le voy a decir una cosa, Camila, que fue lo que yo pensé apenas. Jaramillo, es mejor Felipe, que el país la mire muy bien. No, pero es que le voy a decir una cosa, Felipe y Camila, les voy a decir algo. Lo primero que yo pensé fue, nos fuimos de Guatemala para Guatepeor. Es decir, empecé a extrañar a la ministra, no me va a decir que ya está extrañando Carolina a la doctora Corcho. Sí, Carolina Corcho era Guatemala. Y ya estamos hablando con que el nuevo ministro vamos en Guatepeor, porque realmente es que lo que estamos diciendo, por un lado, lleno de contradicciones en una única frase, como bien lo señaló Héctor Riveros. Dos, fuera de contexto, como lo dijo usted, Felipe, como lo dijo María Camila. Es que Bloomberg decía que el país que mejor manejó la pandemia fue justamente Colombia en toda América Latina. Injusto y precipitado. ¿Qué tal esto mirándolo para atrás, en plena pandemia? No había pasado en 100 años, todo el mundo tratando de hacer más o menos lo que podía. El sector privado también, como bien lo recuerda María Consuelo, metido de cabeza a ver cómo ayudamos, cómo gestionamos, nombramos gerente, traemos gente de aquí allá y diciendo, no, eso se hizo mal. Y fuera de todo con el tonito, ¿no? El señor diciendo, y montaron un negocio, montaron
hicieron un negocio. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Camila, si las asustadurías... No, es que Juan Camilo lo acaba de decir, no hay ninguna investigación de las asustadurías, Camila, no, que además siempre son de crímenes preventivos, crímenes que todavía no han ocurrido y ellas ya están ahí, ¿no? La Contraloría, Camila, y no tiene nada, absolutamente nada. 753, Aurelio. Le voy a dar el dato de cuánto pagaban por día por UCI, para ver cómo era el negocio, si le parece. ¿Cómo era el negocio la de UCI, quién? Porque es la gran pregunta en este debate. Las EPS le tendrían que pagar a las IPS, o sea, las EPS a clínicas y hospitales públicos y privados, por un adulto en UCI al día 2.373.000 pesos. Por un niño, o sea, una UCI pediátrica, 2.160.000, y por UCI neonatal, 2.700.000 pesos. Yo le digo sinceramente, ese costo es barato para el costo que significa. Claro, compárenlo con Estados Unidos o con cualquier sistema. No, en UCI eso es altísimo, eso es un costo elevadísimo. Súmeme los honorarios médicos, la medicación, los sistemas instalados de control. Una UCI es algo que el doctor Jaramillo lo sabe. Y un datico complementario de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Tolima, ya que Héctor Rivero lo trajo a colación. El clan Jaramillo, desde el papá, desde don Alfonso Jaramillo, ha sido un clan que ha manejado la política en el Tolima por décadas. Guillermo Alfonso y Mauricio, su hermano, siguen manejando la política en el Tolima, a veces a nombre del Partido Liberal, otras veces fueron amigos del Centro Democrático, ahora son del Pacto Histórico. Entonces, agrégueme además también un componente político que creo que no puede salir de la discusión. Pero además, Aurelio, es que afortunadamente estábamos aquí cuando eso pasó para que le podamos recordar al ministro Guillermo Alfonso lo que estaba pasando. Es que parece que él no hubiera estado. Mire, me acabo de encontrar un trino de exactamente hace 2 años, 12 de mayo del 21, de Fernando Ruiz, el entonces momento ministro más crítico de la pandemia, que dice, hay que decirlo con toda su realidad, la situación de contagio de Bogotá es crítica, casi 100% de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar. Es responsabilidad de todos protegernos. O sea, ¿qué tal que esos 500 pacientes se hubieran muerto en la puerta de los hospitales porque no había UCIs? ¿Cuál habría sido entonces el ataque? El escándalo. 2 años más tarde, que hubo total negligencia, que nadie hizo nada por traer más ventiladores y por efectivamente duplicar la atención en UCIs como efectivamente sucedió. Camila, es la primera vez, Camila, que creo que estamos tan de acuerdo todos. Es decir, mira lo que logró este ministro con estas declaraciones tan extrañas. Pero a mí lo que más me preocupa es los precedentes que este tipo de afirmaciones tan generales, tan faltas de argumentación, de datos, pueden causar en las personas que trabajan en la salud, en el personal de la salud, que dieron la vida. Mire, usted puede ir a buscar cuántos murieron, cuántos médicos murieron, cuántas enfermeras murieron. Y miren con lo que le vamos a salir ahora. Es decir, creo que lo peor allí es el precedente que eso genera en las personas que trabajan en la salud, sobre todo en el Día de los Enfermeros, como hoy. Pero tiene que ser con datos. Está trinando, Felipe, y sospecho que nos está escuchando. El presidente Gustavo Petro, y está diciendo lo siguiente. Cuando se habla de corrupción por compra de UCIs, no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIs, dejemos que la justicia investigue. Hay que decirle al presidente Gustavo Petro que de momento no hay ninguna investigación abierta por eso que están denunciando, y que sería necesario en aras del debate que si tienen las evidencias se denuncie la corrupción de la que advierte hoy el ministro de Salud. Pero es cierto que la declaración del ministro de Salud ayer no era contra los médicos ni contra las enfermeras, y por eso tampoco me gusta que los usen, digamos, de escudo para la confrontación política. No, esto era una acusación a los administradores, una acusación por ahora totalmente injusta y sin ningún soporte, porque no hay ninguna demostración y tampoco hay una denuncia concreta que esté haciendo el ministro de que diga que se compró UCI a un mayor valor, o que, para referirme a los valores que mencionó Aurelio, se hubiera pagado por su utilización más de lo que se debiera. Mire, quiero darle un dato, María Camila, que me parece importante y que tal vez el ministro Jaramillo olvidó o desconoce. El precio por la atención de los servicios de UCI inauguró una cosa en Colombia que la reforma a la salud quiere imponer, y es que las tarifas estén controladas por el Estado, que no sean negocios entre las EPS y los hospitales y las clínicas de cuánto me cobra. Las tarifas Claro, las tarifas durante la pandemia de la utilización de UCI eran una
tabla impuesta por el gobierno, justamente para evitar el negocio que ahora aparentemente denuncia el ministro Jaramillo. Y que asegura el presidente Gustavo Petro, será Luis Ernesto la justicia la que investigue, el presidente intentando también arreglar la declaración del ministro de Salud, porque dijo lo grave no era entrar a la UCI, sino a una UCI que no tuviese un médico preparado para eso. Dice entonces, el presidente, sí, que el problema, Felipe, ¿y cómo preparábamos los miles de médicos intensivistas que se necesitaron en esos meses? Cuya especialización son por lo menos 5 años, que se necesitaban no en meses, se necesitaban mañana. Claro, y que mañana, o la UCI instalada de urgencia, recuerde usted muchos planes para instalar UCIs de emergencia en Corferias, en las carpas de la ayuda de las fuerzas militares e incluso en Plaza Mayor y en las principales ciudades. Así que Luis Ernesto parece el presidente ahora, como dice María Consuelo, saber algo que quizá el país no, porque dice debe ser la justicia. ¿Y por qué no lo habían puesto en conocimiento de las autoridades en su momento? Porque cualquier ciudadano, y eso incluye al presidente de la República y obviamente al doctor Jaramillo, que tenga conocimiento de un hecho delictivo, tiene, dice el Código de Procedimiento Penal, claro, el deber de denuncia. El deber de pero yo creo que el presidente lo que está tratando justamente, Felipe, de moderar el debate. Pero entonces, es que ¿quién está metiendo a los médicos? Nosotros no hemos hablado. Moderándolo con gasolina. Moderándolo con más gasolina, porque entonces, a ver. Pero miren, es que además el tarifario, yo no sé qué le pasa, que mencionó aquí Aurelio en valor. El doctor Jaramillo, a quien conozco, entre otras cosas, porque en algún momento, un tema personal, mi madre hacía política con doña Hilda Martínez de Jaramillo, representante de la Cámara, la mamá del doctor Guillermo Alfonso. Sí. Yo no entiendo qué le pasó al doctor Jaramillo, qué les pasa, yo no entiendo qué es lo que les pasa, que se desquician. Se desquician, yo no sé qué es lo que les está pasando. Y lo más importante, Felipe, es el ministro Jaramillo logró ayer darle primer debate a la reforma a la salud, lo que no había logrado la ministra Corcho, porque había logrado, justamente por ese otro aspecto, digamos, de su forma de trabajar, había logrado concertar, había cedido en los artículos, había hecho modificaciones. Pero esta radicalización fue justamente la que le costó a la ministra Corcho que no lograra avanzar en el Congreso. Así entonces, yo creo que el ministro, pues este es un campanazo importante, porque el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, que ayer votaron en comisión y fueron sus representantes de la Cámara, le va a quedar cada vez más difícil justificar que están apoyando una reforma cuando la gente que no se lee todo el articulado es entendible, es muy técnico, cuando la gente siente que esta reforma consiste en ir en contra de lo privado, ir en contra de que haya personas que entre comillas hacen negocio. Y yo les digo, es que los hospitales públicos también estaban supuestamente haciendo negocios, porque se le pagaba lo mismo por una UCI en un hospital privado y un hospital público. Y les digo, muchas veces eran los hospitales públicos los que le pedían a los privados, venga, recíbame a este paciente, por favor, porque no tengo capacidad, haga el negocio usted. Es decir, aquí nadie estaba por el negocio, eso está clarísimo. Y esta discusión, dice Felipe esta mañana, el nuevo ministro de Salud, que lo hemos llamado para que le explique al país a qué se refiere, de quién era el negocio que él vio alrededor del COVID-19, dice que no, que la próxima semana volverá a explicarnos qué quiso decir, que está enfocado por ahora en el debate de fondo, que es la reforma a la salud. Ya aprobados 3 debates, esa discusión en la Comisión Séptima de la Cámara continúa la próxima semana. Él dice, ya con apoyos, quizá con mayorías, para lograr sacar adelante esta reforma a la salud. Blue, la alternativa.